Ya. ¿Qué es el proceso de la comunicación? Por este proceso se conoce al conjunto de actividades asociadas a un intercambio de datos. Como se ha mencionado anteriormente, en el marco de esta actividad existen códigos compartidos entre el emisor y el receptor, es decir, combinaciones de reglas que permite que se concrete este proceso. Los elementos de la comunicación. Como ya se ha mencionado, la definición, como ya hemos visto, ¿no ves? ¿Qué es comunicación? El procedimiento mediante el cual un individuo establece contacto con otro, permitiéndole difundir una información, ¿no ven? Y por lo tanto existe una serie de elementos que hacen posible este proceso de comunicación. Y entre estos elementos que tenemos de la comunicación está el emisor, que es el encargado de iniciar la acción de comunicar y emitir cierta información. Este decide de qué manera realizar la acción. O sea, en otras palabras, yo, ¿no? Yo que estoy en este momento siendo el emisor. El receptor es quien recibe el mensaje o información ajustándolo o interpretando según los signos lingüísticos. Y ustedes están en la capacidad de emitir una respuesta, si así lo ven conveniente, ¿no ven? El otro elemento de la comunicación es el mensaje, también conocido como la materia del proceso. Es el contenido, bien sea de una carta, un correo, un mensaje hablado o grabado, entre otros. Otro elemento es el canal de comunicación. Es el medio a través del cual es transmitida la información o mensaje. Este puede ser natural, como lo es el aire, o artificial, como existen muchos, entre ellos las cartas, CD, etc. Otro elemento es el código. Es un elemento fundamental en la comunicación. Son signos del idioma combinados por el emisor según sea el mensaje que desea transmitir. Por último, tenemos el contexto, que es el medio o es el entorno, dice, ¿no? Que rodea al emisor y receptor al momento de realizar la comunicación. Entonces, para que no se olviden, los elementos de la comunicación son 6. Emisor, receptor, mensaje, canal de comunicación, código y contexto. ¿Cuáles son los medios de comunicación? La radio, la Correcto. Es un medio de comunicación, sí. ¿Qué son los medios de comunicación? Son instrumentos, ¿no ven? Los medios de comunicación son instrumentos o canales de información que son utilizados por la sociedad, ¿no ven? Por nosotros.
son instrumentos o canales de información utilizados por nosotros. En la actualidad, las comunidades pueden acceder a este tipo de canal informativo para estar al día con los acontecimientos sociales, nacionales, internacionales, de toda índole, ¿no? Políticos, culturales, deportivos. Y estos medios de comunicación se clasifican de acuerdo a su estructura física y de soporte en la transmisión de la información. Entre los medios de comunicación más importantes tenemos los de aquí, los audiovisuales, que estos pueden ser vistos y escuchados de una manera simultánea, y su estructura física se basa en una tecnología que emite la información en sonidos e imágenes. Ejemplos de estos audiovisuales son la televisión, el cine, ¿no ves? Sí. Otro medio de comunicación es el que está aquí, los radiofónicos. En este grupo, como decía un alumno, está la radio, que se basa exclusivamente en la emisión de la información a través de un sonido. Es una tecnología más sencilla que la televisión y de más fácil acceso para la comunidad. Su principal limitación está en la distancia geográfica, ya que esta puede afectar la transmisión del sonido, dependiendo, ¿no? de la calidad que usen, a veces no abarcan, no les llega mucho, muy lejos, quiero decir. Otro es los impresos. Otro medio de comunicación, como es de conocimiento, estos agrupan a las revistas, periódicos, folletos y todas publicaciones escritas dedicadas a la transmisión de una información. Con el surgimiento de los medios de Internet, los medios impresos experimentan una caída en lo que se refiere a su clientela, debido a que se requiere de un proceso para certificar la producción, como son calidad de papel, correctores, editores, escritores, analistas, entre otros. Efectivamente, ahora si ustedes se dan cuenta, antes el periódico El Deber, que bueno, en nuestro medio, aquí en Santa Cruz al menos, era el más famoso, había personas que todos los días de su vida compraban el periódico El Deber. Las oficinas también compraban todos los días para información de su clientela o bien del personal. Pero ahora ya no, ya hasta el mismo periódico ya no emite todos los días, creo, periódicos. ¿Por qué? Porque ya no tiene la salida que antes tenía, debido a que ya pues la gente, peor todavía en esta crisis, evitan los gastos y prefieren entrar ahí a la información a través de Google en su página, y de ahí leen la noticia, pues, ¿no? A través de su celular, computadora, lo que tengan, un medio digital. Y ya el periódico ha tenido que dejar de producir todos los días, no produce la misma cantidad porque no vende, no tiene el mismo personal que tenía antes. Ha sido la verdad que ha decaído las empresas, todas las empresas que emitían estos medios de impresiones, ¿no ves? Como son los periódicos. Otro medio de comunicación son los digitales. Esta nueva tecnología que surge en la década de los 80 se ha expandido de una manera masiva, dice. Sus herramientas son las computadoras personales, así como los celulares, tablets y demás aparatos tecnológicos mediante los cuales se pueda transmitir la información.
Ustedes, por ejemplo, viven en o viven en una época ustedes, donde son duchos desde jovencitos para el tema del manejo de las computadoras, sus celulares, hacen y deshacen. En nuestros tiempos no teníamos eso, ¿no? Ya nosotros viejos hemos tenido que aprender, pero ustedes, yo tengo acá mi nietito que tiene 3 años y ya sabe entrar a sus juegos, a sus programas para mirar sus videitos. En cambio, antes no había nada de eso. Formas de comunicación. Los tipos de comunicación son verbal, oral, comunicación escrita, comunicación no verbal y comunicación gráfica. La comunicación verbal, su objetivo principal es lograr que las personas entiendan el mensaje que está transmitiendo. La comunicación verbal está formada esencialmente por comunicación oral, comunicación escrita. La comunicación oral se realiza a través de la palabra, ya sea de una manera personal o por medio de dispositivos como el teléfono, celulares, video, radio, televisión, o sea, oral, ¿no? Y la comunicación escrita, en este tipo se utilizan signos o símbolos escritos, bien sea a mano o impresos. Pueden ser transmitidos a través de correos electrónicos, cartas, notas, entre otros. De ahí está la otra comunicación no verbal. Esta se realiza sin la emisión de palabras o mensajes. Solo se utiliza el lenguaje corporal, las expresiones faciales, la postura. Es esencialmente el lenguaje corporal del hablante. Este tipo de lenguaje está formado por ciertos elementos como apariencia, altavoz. El altavoz se refiere a la forma de vestirte, ¿no ven? A la forma como estás vestida. Cuando uno ve a una persona, qué sé yo, con ropa, puede ser vieja pero sucia, te das cuenta qué tipo de persona es. Y lo contrario, ¿no? Con otra persona que aunque no esté a la moda, pero está limpio, te habla lo que es la persona, lo mismo, ¿no? Te das cuenta también dentro de eso si esa persona es adinerada o es de escasos recursos. Entonces, eso se llama altavoz. No necesita nadie decirte, simplemente de mirarlos te das cuenta. El entorno, la iluminación, tamaño de la habitación, mobiliario, decoración. También las expresiones de postura, ¿no? Las faciales de lenguaje corporal y gestos te dicen también, es una expresión. Cuando ves a una persona sonriendo, te das cuenta que está feliz. Si está con los brazos cruzados, te da una idea de que está preocupado, ¿no? O está a la defensiva. Cuando está enojado, una persona también te das cuenta. Entonces son las expresiones de posturas. Y también los sonidos, ¿no? El tono de voz con el que te habla, te das cuenta también
qué pasa con esa persona, si está de buen humor, de mal humor, está enojado, está alegre, por el sonido de voz. De ahí viene la comunicación gráfica. Son ilustraciones utilizadas como complemento para la comunicación verbal, para transmitir una idea. Los mapas, logotipos, iconos y diagramas de avance son los más comunes. Es de suma importancia combinar las ilustraciones con las palabras claves para que la transmisión de un mensaje o información sea exitosa. Un ejemplo de esto son los símbolos utilizados en las señalizaciones de tránsito de una ciudad, algunas sin palabras, pero con mensajes claros a la sociedad. ¿No ve? Hay veces llegamos a una rotonda y ahí hay unos símbolos que dice no girar en U, por decir, ¿no? Las líneas que te indican por dónde tiene que ir el vehículo, no tercera a la derecha, sino a la izquierda. Entonces esos son los símbolos gráficos. Por último, está la comunicación asertiva. Es aquella, la comunicación gráfica, no está aquí la asertiva, ¿no? La comunicación asertiva es aquella en la cual se expresa con claridad un mensaje a través de las palabras y gestos, adoptando una actitud empática hacia el interlocutor. Es decir, que es la comunicación sincera y en un ambiente positivo, evitando los conflictos. En este tipo se pueden expresar las ideas sin necesidad de recurrir a la violencia, pero esto tampoco significa que las personas deben reprimirse o encerrarse en una actitud dócil o pasiva y dejar de expresar lo que sienten. Entonces, hasta ahí tenemos lo que es la comunicación. Han aprendido la base, lo más necesario de qué es la comunicación, el proceso de la comunicación, los elementos de la comunicación, los medios de comunicación, las formas de comunicación. ¿Hasta ahí tienen alguna duda? Como tenemos ¿hasta qué hora es? ¿Hasta las 11:30? 11:15 la clase. 11:15. Hasta las 11:15, ya. Podemos estar haciendo... ¿Cómo? No, disculpe. A las 10:15 vamos a tener para que ustedes tomen un jugo o algo y no se duerman, unos 10 minutos de recreo y entramos nuevamente a los 10 minutos para terminar, ¿ya? Pero a las 10:15, ahorita son las 10. Mientras tanto, vamos a avanzar lo que es sonidos, fonemas y letras. Los dos planos de la lengua, el oral y el escrito, de eso se trata esto que es sonidos, fonemas y letras. A partir del estructuralismo se define a la lengua como un sistema o conjunto organizado de signos lingüísticos que las personas utilizamos para comunicarnos. En él está basada la vida de la relación comunicativa a todos los niveles, ya sea familiar, cultural, etc.
El lenguaje oral está centrado en los sonidos que emitimos las personas para comunicarnos con nuestros semejantes. De estos sonidos que emitimos y escuchamos en el lenguaje humano, se ocupa la fonética y la fonología. Entonces, ¿qué son los fonemas? Sonidos es lo que mi voz, que yo les estoy hablando y estoy haciendo un sonido al decir escuchen, digamos, ¿no? Lean. Entonces, a eso se llama fonética y fonología. La voz de la persona cuando habla. La fonética y la fonología en una etapa determinada del desarrollo de la lingüística, más precisamente a partir de la dicotomía saussuriana del lenguaje en lengua y habla, surgió la necesidad de establecer dos diferentes ramas de estudios de la lengua y que son fonética y fonología. ¿Qué es la fonética? Pero antes les voy a decir qué es la diferencia entre fonética y fonología. La diferencia de fonética y fonología es que la fonética es la ciencia de los sonidos del habla. O sea, el sonido que hace uno al hablar, esa es la fonética. Y la fonología es la ciencia de los sonidos de la lengua. Entonces, ¿qué es la fonética? El término fonética es aplicado desde el siglo XIX para designar el estudio de los sonidos de la voz humana. Por lo tanto, para la lingüística moderna, esta disciplina se encarga de describir y examinar las propiedades físicas de los sonidos reales emitidos por los seres humanos, describiendo cómo se pronuncian físicamente esos sonidos y cada una de esas variantes de la realización en el acto del habla. En la fonética, los sonidos se estudian según tres parámetros, que son acústicos, auditivos y articulatorios. El acústico se encarga de explicar las cualidades físicas de los sonidos, o sea, de los componentes que conforman las ondas sonoras de los sonidos articulados. El auditivo se encarga de la anatomía fisiológica auditiva, es decir, del proceso de percepción, audición de los sonidos del lenguaje, y el articulatorio estudia el conjunto de operaciones en las que intervienen los órganos fonadores o del habla para la formación y emisión de los sonidos del lenguaje, así como sus características articulatorias del sonido. ¿Qué es la fonología? Se orienta al sistema de la lengua y hacia las funciones lingüísticas de estos sonidos, es decir, que se dedica a estudiar la estructura del sistema de expresión, la función que tienen los elementos fónicos en el lenguaje y la capacidad que tienen para formar signos lingüísticos. Los elementos fónicos que estudia la fonología son los fonemas. Esta disciplina se encarga
de hacer un inventario de los fonemas de una lengua. Los clasifica e investiga cuáles son las diferencias fónicas de una lengua dada, cómo se comportan unos frente a otros elementos, de acuerdo con qué reglas puede combinarse para formar palabras y oraciones. Aquí tenemos un cuadrito con el resumen que él dice, ¿no? La fonética se ocupa de los sonidos desde el punto de vista del habla. ¿Y qué le preocupa? Le preocupa la pronunciación individual, el contexto y el habla. La fonología se ocupa de los sonidos desde el punto de vista de la lengua. ¿Y qué le preocupa? Le preocupa la pronunciación social, la abstracción y la lengua. ¿Qué es el sonido? Disculpe, profe, la diferencia de fonética y fonología sería... O sea, que la fonética se ocupa de los sonidos desde el punto de vista de lo que hablo, digamos, ¿no? De lo que yo estoy en este momento hablando. Y la fonología... ¿Cómo? Sí, esa es la fonética. Sí, estoy escribiéndolo, sí, profe, siga, disculpe. Ya. Y la fonología se ocupa también del sonido, pero desde el punto de vista de la lengua. El uno es desde el habla y el otro de la lengua. ¿De la lengua quiere decir el idioma? El idioma. Porque yo, por ejemplo, yo soy pésima para hablar, pésimo sale el inglés hablando, digamos, ¿no? Sí. No puedo hablar el inglés, no puedo pronunciarlo bien. Soy pésima. Entonces, a eso se refiere. El sonido. Los estudiosos de la fonética y fonología lo definen como una realidad material producida por la vibración de un cuerpo, la cual es transmitida desde el cuerpo que vibra hasta el oído que lo percibe. Para el lingüista André Martínez, el sistema lingüístico está compuesto de sonidos articulados, porque según este autor, los sonidos que emitimos no son independientes, sino que se integran y se combinan en series. La forma de su significación puede variar según aparezcan uno u otros elementos. Pero nos preguntamos, ¿cómo se realizan los sonidos articulados? Para dar respuesta a esta interrogante, dice que la producción del sonido articulado, en la producción del sonido articulado intervienen 3 clases de órganos: los de respiración, los de fonación y los de articulación. Los mismos que se clasifican en cavidad infraglótica u órganos de la respiración. O sea, vuelvo a repetir, en la producción del sonido articulado intervienen 3 clases de órganos, que son los de respiración, los de fonación y los de articulación. Y estos, los mismos, se clasifican en
cavidad infraglótica u órganos de la respiración, cavidad glótica u órganos de fonación, las cuerdas vocales y la cavidad supraglótica u órganos de articulación. La cavidad infraglótica u órganos de respiración está constituido por los órganos de la respiración, que son los pulmones, ¿no es? Los bronquios, la tráquea. Y los pulmones son los proveedores del aire necesario para realizar el acto de la fonación. O sea, para que nuestra voz salga, así como está saliendo la mía, necesito tener, quien hace el trabajo es los pulmones. Por eso es que es cuando ahora en esta época los que se enferman de COVID, ¿no ves? No pueden respirar y no pueden hablar, les cansa, hablan cansados y apenas, ¿por qué? Porque esta enfermedad del COVID ataca los pulmones. Entonces, por eso es que no pueden hablar los que están con COVID, se fatigan. Y eso se llama la cavidad infraglótica. Los pulmones son los proveedores del aire necesario para realizar el acto de la fonación. Y estos tienen dos movimientos. El uno es de inspiración, o sea, el que absorbe el aire, y un segundo de expiración, encargado de expulsar el aire. O sea, inspiración cuando meto el aire, ¿no? Y expiración cuando saco. Durante estos segundos que hago ese de meter y sacar el aire, se produce el sonido articulado. Esa es la cavidad infraglótica. La cavidad glótica, u órganos de fonación, es la cavidad laríngea. Está situada por encima de la tráquea y constituida por una serie de cartílagos que envuelven las llamadas cuerdas vocales. Entonces, aquí hay un cuadro donde dice, está cavidad vocal, hay un dibujo de todo lo que es la cavidad faríngea, las cuerdas vocales, miren, aquí es las cuerdas vocales, el ápice de la lengua. Aquí nos muestra cómo es nuestro interior de nuestra boca, garganta. Las cuerdas vocales son dos tendones elásticos. Entonces, estas son las cuerdas vocales. Miren, dos tendones elásticos y están situadas horizontalmente. Por su parte anterior están unidas al cartílago tiroides y por la parte posterior a los dos cartílagos aritenoides. El espacio vacío que queda entre las dos cuerdas vocales recibe el nombre de glotis. O sea, miren, este espacio vacío recibe el nombre de glotis. Ahora, la cavidad supraglótica y órganos de articulación. Al pasar la corriente de aire por la zona laríngea, se produce una primera gran división del material fónico. Las cuerdas vocales pueden vibrar o no. Al llegar a la región faríngea, se producirá otra gran división. Si el velo del paladar está pegado a la pared faríngea, el aire sale por la boca y resulta el sonido oral. Pero si el velo, en cambio, está separado de la pared, el aire
pasa por las fosas nasales y resulta en el sonido nasal. Nosotros normalmente hablamos, o sea, por la faringe, ¿no? Y emitimos, el aire sale por nuestra boca, pero por ejemplo hay idiomas que sí se utiliza el nasal. Por ejemplo, me acuerdo cuando estudiaba este idioma guaraní, habían ciertas vocales que tenía que decirlo así con la nariz y no me salía. Y yo intentaba y nunca me salió tan bien, porque tenía que expresarlo, había algunas letras así como con la nariz. Y eso es en guaraní. No. No podía. ¿Qué horas son? Son 10:15. Ya, tomemos 10 minutos y volvemos. Aquí quedamos, ¿ya? Bueno, profe. Bueno, En 10 minutos, 10:25, volvemos nuevamente para continuar el tema. Dale. Ya. Continuamos. Bueno, terminé de explicarle hasta lo que es la cavidad supraglótica. Ahora vamos a ver qué es el fonema. El fonema, según un congreso de lingüistas en el año 1928, lo definen como los elementos más pequeños del lenguaje. Carecen de significado y pertenecen a la lengua y se realizan con una gama de sonidos. Según estos investigadores del lenguaje, los rasgos que se caracterizan a los fonemas son que los fonemas son unidades que se pueden segmentar en cada lengua y se presentan en número limitado. Ellos están destinados a constituir solos o combinados los significantes. Cada fonema de una lengua se puede combinar con los demás de acuerdo con unas reglas determinadas, válidas para la lengua de que forman parte. Reglas que determinan el contexto o los contextos en que dicho fonema puede aparecer, es decir, que cada fonema mantiene relaciones sintagmáticas con los demás fonemas de la lengua. Por otra parte, cada fonema figura en contextos en los que podrían figurar otros fonemas. En este sentido se dice que se opone a otros fonemas y que entra en las relaciones paradigmáticas. También se dice que los fonemas son unidades constituidas por rasgos fónicos particulares a cada lengua y que se combinan en condiciones particulares de dicha lengua. En español, los fonemas son 24 y son de dos clases, los vocálicos y los consonánticos. Se distinguen unos de los otros porque los consonánticos no pueden pronunciarse sin la ayuda de las vocales. ¿Cuáles son las vocales en nuestra lengua? Jóvenes, ¿cuáles son las vocales en nuestras lenguas? Hola, ¿me escuchan?
Sí, sí, profe. A, E, I, O, U. Correcto. Y las consonantes entonces son B, C, D, G, H, I, etcétera, ¿no ve? Esas son las consonantes. Las vocales son A, E, I, O, U y las consonantes son las otras letras. Que las consonantes, como se dice, no pueden pronunciarse si no es acompañado de una vocal. Los fonemas consonánticos que no son vocales se presentan siempre combinados con estas y se llaman consonantes. O sea, por eso les digo, se presentan siempre combinados con una vocal. La clasificación de los sonidos del lenguaje se hace a partir de la acción de las cuerdas vocales, la acción del velo del paladar, el modo de articulación y el punto de articulación. Por la acción de las cuerdas vocales se clasifican en sordos y sonoros. Antes de eso, a ver, vamos a hacer un ejercicio. Por ejemplo, los fonemas consonánticos del español. Existen letras que son oclusivos, fricativos, africados, nasales para pronunciar, los laterales vibrantes. Y se lo pronuncian de forma bilabial, labiodental, interdental, así. Por ejemplo, para decir la P de papá, por decir, ustedes si se dan cuenta, hagan el ejercicio, cierran los dos labios, ¿no? Para decir, por decir pa, para pronunciar solo la P, ustedes apretan los dos labios. Lo mismo para pronunciar la B labial o igual la B chica. Lo que es B, para decir va, ustedes apretan. Entonces, eso se llaman bilabial, porque están apretando. Por decir, para decir la F, digamos, de feo, de foco, es labiodental, porque si ustedes a ver pronuncian foco, entonces imagínense cómo están haciendo, o en un espejo véanse cómo están haciendo sus labios para decir foco, para que salga la F. Esos son labiodental. Por decir dedo, se llaman dentales, oclusivos dentales, porque piensa en el espejo para decir dedo, es dental. También la lengua funciona. Sí. Y así, esos son los fonemas consonánticos. La clasificación, les estaba diciendo que se clasifican por la acción de las cuerdas vocales y estas se clasifican en sordos. Son sordos si las cuerdas vocales no vibran, ¿no ve? Son sordos. Y sonoros si las cuerdas vocales vibran. Por la acción del velo del paladar, se clasifican en orales y nasales. Orales son si el aire sale por la boca y nasales si el aire sale por la nariz. Por ejemplo, nasales es la letra M, ma.
la N también. Por el modo de articulación, se clasifican en oclusivos. Oclusivos es si los dos órganos articulatorios que intervienen en la fonación impiden el paso del aire cerrándose, como por ejemplo, les decía la P. Ustedes para decir papá, pa, la P cierran los dos labios, ¿no ve? Intenten para que se den cuenta. Entonces eso, aquí dice, los dos órganos articulatorios que intervienen en la fonación impiden el paso del aire cerrándose. Entonces ustedes cierran los labios para decir P, la P. Esos son oclusivos. Fricativos es cuando hay un estrechamiento entre dos órganos articulatorios, como por ejemplo la F de foco. Esos son fricativos. Africados, cuando se combina un momento oclusivo con un fricativo. Por ejemplo, la C de casa. Nasales, cuando la cavidad bucal está cerrado y el paso nasal abierto. Por ejemplo, la M que les decía, la N. No nasales. Laterales, en cuya emisión del aire sale por un lado o por los dos. Por ejemplo, la L de leo. Fíjense cómo hacen la boca, la lengua, leo. Esos son laterales. Y por último, vibrantes, cuya característica es una o varias vibraciones del ápice de la lengua. Por consiguiente, se subdividen en vibrante simple y vibrante múltiple. Entonces, ¿cuáles son las vibrantes? La R, roca. Digan roca, rábano, rojo. Entonces, si se dan cuenta, vibra. Esas son las vibrantes. También como dijimos, ¿no? La clasificación de los sonidos se clasifican por la acción de las cuerdas vocales, por la acción del velo del paladar, por la acción por el modo de articulación y por el punto de articulación. Por el punto de articulación se clasifican en bilabiales, producidos por el contacto de los labios. A eso nos referíamos la B de barco, la P de papá. Entonces esas son bilabiales. Labiodentales, producidos por el contacto del labio inferior con los dientes incisivos superiores. Entonces esos son la F de foco. Dentales es cuya realización se produce un contacto de la punta de la lengua con los dientes incisivos superiores. Entonces la D, dedo, taza, dedo, taza. Los interdentales se produce al introducir el lápice de la lengua entre los incisivos superiores e inferiores. Entonces, ese es la O. Los alveolares
para su realización, la punta de la lengua se pone en contacto con los alvéolos. Alveolar, eso es la S. Sopa. Simple. Los palatales, la parte media del dorso de la lengua se pone en contacto con el paladar. Eso es la letra Y. Y, o sea, yuca, por decir, con la Y, yuca. Ese es palatal. Y por último, los velares, que se realizan por medio de la aproximación o contacto de la parte posterior del dorso de la lengua con el velo del paladar. Esa es la G de gato, X, K de kilo. Así tenemos que todos los fonemas consonánticos son orales, excepción de las consonantes MN que son nasales. Después todas las consonantes son orales, menos la MNN que son nasales. Aquí, los fonemas vocálicos, como les decía hace rato y un alumno me contestó, son 5. La A, la E, I, O, U. En español presentan un sistema vocálico de tipo triangular caracterizado por 2 rasgos, que son la abertura y la localización. Se dicen vocales cerradas a la I y a la U, porque a ver, pronuncien I, U, sus labios casi no se abren para decir I, U. Para decir E, O, se abren un poco más, porque encerradas casi no se abren I, U, pero para decir E, O, se abren un poco más. Y para decir A, se abre el total, ¿no ves? Entonces, por eso que a las vocales, más adelante vamos a ver este tema, a las vocales cerradas, se les dice cerradas a la I y a la U. Y a las vocales E o A se les dice vocales abiertas, porque ahí se abre la boca. Aquí lo clasifica en media, la E, la O y A abierta. Pero normalmente se dicen vocales cerradas y vocales abiertas. Las vocales cerradas, la I, la U, y las vocales abiertas, la E o A, porque se abre más la boca. De ahí que por el grado de abertura de la boca o modo de articulación, las vocales se clasifican en la vocal A de máxima abertura, 2 vocales de abertura media E, O, y altas de mínima abertura, la I y U. Sus articulaciones se diferencian entre sí por las distintas posiciones de los labios y la lengua. Las vocales E, I por su localización son anteriores, pues se articulan con el predorso de la lengua, mientras que la O, U por su localización son posteriores, pues su articulación es postdorsal.
Los fonemas vocálicos se presentan gráficamente por las 5 letras A, E, I, O, U. Como este curso no tiene como finalidad más que la de dar conocimiento básico de nuestros fonemas para poder explicar las dificultades ortográficas en nuestra escritura corriente, no profundizaremos más detalles sobre esta propiedad fonética y fonológica de los fonemas en español. Solamente es algo básico que vamos a dar. ¿Qué es el lenguaje escrito? El lenguaje escrito se concreta con las letras que utilizamos en la escritura corriente, que mediante el sentido de la vista descodificamos y transmiten a nuestro cerebro un mensaje de la lengua hablada. Letra o grafema. La representación del lenguaje en el plano escrito se lo hace a través de las letras de la escritura corrientes, representados por el alfabeto castellano, el mismo que consta de 29 letras o grafemas y que representan más o menos fidedignamente las cadenas de los sonidos que se manifiestan en nuestra lengua. Aquí hay los ejemplos de las letras en mayúscula y minúscula del alfabeto. Ustedes ya la conocen, ¿no ven? A, B, C, D, y abajo cómo se lee. La relación entre fonemas y letras. Sabemos que los fonemas se expresan fonéticamente en el lenguaje oral, en tanto que en el lenguaje escrito se presentan gráficamente por medio de las letras. A pesar de que el español es una de las lenguas que mayor relación y equivalencia tiene entre fonemas y letras, no obstante, se producen algunas situaciones de disociación con sus correspondientes dificultades ortográficas. Un mismo fonema puede estar representado por 2 o más letras diferentes. Por ejemplo, el fonema B. Ustedes dicen B y podemos referirnos a la B labial, a la B dentilabial o a la B ligada. Ustedes al pronunciar la palabra bola, cabello, blusa, veneno, nave, vino o what, pronuncian de la misma manera. ¿No ven? Bola, vino, dicen de la misma forma, o sea, cómo hace sus labios y su lengua. La G ante A o U se dice gato, goma, gusano, pero ante la I y la E ya cambia, ¿no ve? Ya no se dice ga, no se dice gue, guerra, guitarra, pero con una U al medio. No como en la anterior, que no necesitamos la U para decir gato, goma, para decir ga, go, gu. En cambio, para decir ge y gi, necesitamos que esté la U al medio. Y lo mismo se dice la I latina y la otra, la I latina y la I normal, ¿no ves? Pirata, isla, impacto. Hay, y cuando uno separa una palabra, ¿no? Blanco y negro, ponemos la I sola, pero ponemos la I
Ay, ¿cómo se llama esta ahí? Ya se me olvidó. Ahorita le digo, en un momento se me fue. La K de kilo, Kenia. Lo mismo se pronuncia el Q, ¿no? Queso, máquina, quiero, es con la U. La X, México, Texas. La R de rama, risa, rosa. La R después de L y N es enredadera, dice. Alrededor. Fíjense cómo tiene que hacer su hacer su lengua para pronunciar alrededor. Tiene que vibrar con la R, ¿no ve? Y por último tenemos la Z, que es la C de zapato, y la Z diré de zapato, y la C de cera. La suma de dos fonemas está representado está representado por una letra. Por ejemplo, la K y la S. La letra X, ejemplo, en la X, taxi, examen, existir. Fonemas representados por la unión de dos letras son ¿qué letras del español son dobles y se hacen una letra en español? A ver, ¿se acuerdan? Jóvenes. Por ejemplo, la L. Si ponen dos L, ya no es L, ¿no ve? Es elle. Es elle, por lo tanto se dice llanto, calle, lluvia. También la R. Si ponen dos R, ya no se dice taro, ¿no ve? Se dice tarro, perro. Porque si pusiéramos una R, diríamos pero. Pero si ponemos dos R, decimos perro. Lo mismo, la C, y la H hace la letra Che. Pacho, tacho, lecho. Pero si no la pusiéramos la H diría Paco. Pero si ponemos la H al lado de la C, decimos Pacho. Y las letras que no representan ningún fonema, no se oye, no tienen sonido, como ustedes saben, es la H, ¿no ve? Por ejemplo, al decir hombre, escribimos hombre con H, pero no, la H, como siempre nos han enseñado, es muda. Si no llevara H, igual y solamente estuviera O, igual leyéramos hombre, pero en la ortografía no se escribe hombre sin H, se escribe con H. Lo mismo la U que va al lado de la Q, es muda, porque decimos queso,
la Q, la U, la E, decimos queso. Entonces, ahí en ese caso, la U llega a ser muda. ¿Qué son? Terminamos con esto. ¿Qué es la ortografía? El lenguaje es un acuerdo entre muchos para hablar de una misma manera, pero este acuerdo no solo recae sobre lo que se habla, sino también sobre la representación gráfica de eso que se habla. Según ese acuerdo, cada palabra debe escribirse siempre en determinada forma aceptada por la comunidad de los hablantes. Esta escritura obligatoria es lo que se llama ortografía. Todo lo que se escribe sin ajustarse a ello es incorrección en el uso de la lengua. Es por esta razón que cada hablante debe dedicar una atención especial a las formas que la lengua ha establecido como correctas en la escritura. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Nosotros hablamos el español y tiene su forma, sus reglas para escribir las palabras. Tienen, como por ejemplo, una de las reglas ortográficas. Se escribe M, la letra M antes de la B labial y de la P. O sea, por decir hombre. Hombre, siempre tenemos que escribir la M. No podemos decir hombre con la N, digamos. ¿Sí, no? Campo, por ejemplo. Siempre tenemos que escribir M antes de P. Entonces va M. Campo. O sea, y así hay una serie de reglas ortográficas que si bien, por ejemplo, no las sabemos porque nadie se las aprende, las reglas, todas las reglas que existen para hablar o escribir correctamente el español, nadie se aprende todas las reglas. Pero hay reglas ortográficas intuitivas. ¿Eso qué quiere decir? Que yo, como de tanto estudiar, leer, desde que entro al colegio, de primero de primaria, ahora entran desde niditos, más todavía más antes, y tanto leer, cuando uno lee, se te quedan las palabras grabadas, cómo se escribe. Entonces, y a eso tú escribes sin saber la regla, pero escribes correctamente. ¿Por qué? Porque has leído tanto que sabes que esa palabra se escribe hombre con H, digamos. Porque si lo escribís hombre sin H, tu vista te salta y se da cuenta tu cerebro que no es así. Pero eso se adquiere a través de la lectura continua. En cambio, si las personas no tienen costumbre de leer, leen lo necesario, solamente estudian sus lecciones para dar examen, obviamente que no van a tener esta ortografía intuitiva y lo que tienen que hacer es aprenderse las reglas de la lengua española. Bueno, jóvenes, hasta aquí hemos terminado el primer tema, pues tenemos que avanzar, volar por el que son solamente 5 semanas de clases y el examen estaríamos dando, como les dije, el 13 de agosto, y al 13 de agosto tenemos apenas 5 clases. 5 clases, porque el 13 de agosto es el sexto y no creo que tengamos clases ese día, porque por ahí choca con el horario que tienen que dar ya el examen. Entonces, en 5 clases tenemos que terminar 7 temas. Así que la orden que tengo es volar con los temas, pero bueno, en este caso, como era muy largo el tema, hemos hecho un tema en esta clase. Los espero mañana nuevamente. No se olviden que con el mismo link van a entrar a todas mis clases, de jueves, de viernes, hasta que termine. Es el mismo link que les he enviado. Hasta mañana, nos volvemos a encontrar, diré, a las 9:15.
Listen, ¿Sí? las diapositivas nos lo va a pasar por Classroom. Sí, sí, les voy a pasar por Classroom. Ya. Ya, muy bien. Hasta luego, jóvenes. Hasta luego, profe. Hasta luego, Listen. Hasta luego, Hasta profe. luego, Listen. Hasta luego.